Mi nombre es Emiliano Andino, soy el presidente de la Fundación Lyndon LaRouche de la República Argentina y bueno, obviamente ante todo le damos las gracias por venir a escuchar nuestra propuesta. El nombre de nuestra organización lo evidencia, somos la expresión argentina de un movimiento político y científico internacional que trabaja con Lyndon LaRouche, es un economista físico del área de estudio de la economía física, es estadounidense. Y el objetivo central de nuestro movimiento a lo largo del tiempo es establecer un nuevo sistema de economía para las naciones del mundo y impulsar un renacimiento cultural y científico y obviamente para eso damos una pelea permanente contra todo lo que tiene que ver con el sistema imperial en cualquiera y en todas sus expresiones. En torno a lo que es economía física, nosotros siempre estamos impulsando estas ideas, creando informes, estudios, investigaciones, descubrimientos también y el eje central de abrir debate para desarrollar cada vez más todas estas propuestas e ideas que obviamente sabemos que benefician al mundo. Lo que hoy proponemos es un proyecto para Argentina que está como condicionado, impulsado por una serie de condiciones que nos obligan a vincularlos a este programa de cooperación científica y son condiciones que yo las divido en dos aspectos, unas negativas y otras positivas. En las negativas yo lo concentro en tres, que es una escalación en despliegues nucleares, hacia una guerra general, también una crisis mundial del sistema económico y condiciones astrofísicas empeorando por una cuestión astrofísica, no por culpa nuestra, y eso genera toda una situación negativa que nos presiona. Por el lado positivo, mientras tenemos esta discusión hoy, se está viviendo un renacimiento, una identificación con el progreso científico y con la expansión de la existencia humana y de la actividad humana, y esto se viene dando en el mundo como una respuesta a una necesidad de darle un rumbo sano y coherente a la humanidad que está pidiendo a gritos, enfocándose en objetivos comunes y en resolver lo que serían lo que todos conocemos como deudas históricas que la humanidad tiene consigo mismo. El programa científico puntualmente es la defensa estratégica de la Tierra. Cuanto más se lo mira, se lo reflexiona, se lo indaga, se ve que no solamente procura defendernos de cuestiones puntuales, sean amenazas locales, por decir así, emanadas por la gente, por seres humanos, ¿no?, en el planeta Tierra, sino y también por amenazas de objetos provenientes del espacio, sino que en general es una visión para defender el bien común de la civilización, por encauzarnos, por darnos una visión de orientación. Y cuando decimos defensa estratégica de la Tierra, estamos usando un nombre o una insignia puesta actualmente por científicos rusos, por la comunidad de ciencia en Rusia, que tiene una reminiscencia con lo que fue la propuesta de Lyndon LaRouche que se presentó en los años 80, que se llamaba SDI en inglés o IDE en español, y era la iniciativa de defensa en torno a lo que era la amenazante situación de los misiles nucleares en plena Guerra Fría. Esto LaRouche lo desarrolló en los años fines de los años 70, en los años 80, y lo presentó en su momento, como lo presentamos hoy, como un plan para una cooperación en el trabajo científico para hacer obsoletas las amenazas políticas al mundo, que en ese caso creaba este sistema de destrucción mutua asegurada, que era la posesión de un stock de armamento nuclear por parte de varias naciones, que al desatarse todo se termina por el mero hecho de usarlo. Entonces la propuesta fue hacer obsoleto ese poder, inutilizar eso, pasando a un estadio superior de desarrollo tecnológico, creando lo que era un escudo contra misiles compartido entre todas las naciones del mundo. Nuestra propuesta concreta hoy es en base a este actual desarrollo, que se realice un seminario, tanto con diputados como diputadas, y que se puedan recibir presentaciones más detalladas que las que vamos a hacer hoy, y que además se sumen otros expositores internacionales para que pueda ser muchísimo más nutrida la presentación. Hoy yo voy a hablar de estos aspectos centrales. Bettina González también de la Fundación Lyndon LaRouche va a detallar un poco más de qué se trata varios aspectos, y al final vamos a ver un breve videíto de Lyndon LaRouche que lo presenta él mismo como ideólogo de eso y da una idea por ahí tal vez más clara.
La idea es que eso, vean la importancia de realizar un seminario que se discuta este tipo de iniciativa, y que la defensa estratégica de la tierra tiene que ser una responsabilidad que asumen los propios gobiernos. No puede ser un esfuerzo aislado, sino que es así como la transformación del sistema económico en el mundo es algo que se discute, se dialoga y se trata de consolidar. Lo mismo una visión que consolide, que aúne los esfuerzos científicos, que no solo resuelven cuestiones que nos muestran como débiles o que son amenazas contra nuestra existencia, sino que encaran de qué se trata la actividad humana y el motor del modelo económico. Y que esto, creo que el motor para que las naciones lo adopten, también es el entendimiento de dejar de ver lo que muchas veces vivimos como grandes tragedias, tanto naturales como también causadas por la sociedad humana, como algo inevitable. Y contrario a eso, nosotros estamos diciendo acá que es totalmente evitable si con anticipación arrancamos preparándonos para hacer obsoletas esas amenazas. Como es un proyecto de gran magnitud, estamos hablando del futuro de la humanidad, la pregunta es, bueno, ¿para cuándo es? ¿Dónde es esto que estamos diciendo? Decimos nosotros que el lugar es aquí y ahora, es Argentina, y en este momento hay una necesidad para nosotros de incorporar esto como una causa nacional, de incorporar esto en la identidad de la pelea política, del debate y de un tipo de objetivo que nuestra sociedad debe encarar como propio y no vivirlo como algo ajeno que le toca a otros países. Hay una frase, una idea que para nosotros es bastante organizadora a nivel mente y planes para el futuro, es que el futuro define el presente. A donde necesitamos ir, a donde necesitamos estar, es lo que rige qué cosas hacemos hoy y qué decisiones tomamos hoy. Y también estudiando el asunto de qué tipo de cercanía tenemos a este tipo de proyectos, yo pienso que el programa espacial extendido, en este momento que vincula a las naciones del mundo con la exploración, la colaboración, la industrialización en Marte, y lo mismo para el caso en la Luna, quise decir, y lo mismo para el caso de Marte, muchas veces se vive, o alguna gente lo vive como algo totalmente lejano para el futuro, para otras personas, ¿no? Y sin embargo han incorporado como una cuestión de desarrollo científico, tecnológico, revolucionario, la actividad satelital, el lanzamiento de satélites al espacio, puestas en órbita, que en sí es algo realmente valioso, pero a la vez eso ya es el status quo. Lo que en su momento nos dio a los vanguardistas de la exploración espacial, y que luego permitieron la generación de un programa espacial mundial, fue aventurarse en el futuro, operar a un nivel vanguardista cuando no tenían absolutamente ningún tipo de respaldo. Y por eso quiero distanciar la idea de ver como asequible la mera exploración satelital, estudio geofísico, y pasar ya a adoptar como, bueno, qué cosas tendremos que hacer para de cada 20 años realmente la humanidad poder haber industrializado la Luna y colonizado Marte, que obviamente los plazos son discutibles, pero entender que ese es el plan sensato y asequible para una humanidad que necesita plantearse cosas a largo plazo para resolver la problemática actual. Quiero mencionar yo una personalidad que debe ser también es un patrimonio nacional argentino, que es Teófilo Tabanera, que es el padre del programa espacial argentino, quien, siendo ingeniero de YPF, cuando él tenía 20 años de edad, en los años 30 o 40, ya en los años 30, creó la corriente del estudio de la exploración espacial en Argentina, que luego, gracias a él, y él mismo fue el fundador de la actual CONAE, creo que en ese momento tenía otro nombre, pero hoy la CONAE es fruto de todo su esfuerzo y de crear una corriente de estudio en Argentina que estuvo en ese momento a la vanguardia con los otros pensadores en el mundo, como von Braun en cohetería, Graf Ericke, y toda la gente que veía el espacio del sistema solar como nuestra zona de acción, como nuestro propio barrio en el cual la humanidad en el siglo XX hacia el siglo XXI tenía que actuar de manera intensa y no verlo como algo ajeno a nuestra actividad social y económica. Entonces quiero vincular esa identidad adelantada, que es lo que permite luego tener un ahora, un hoy
aceptable o con condiciones que se hacen realmente imprescindibles. Como efecto de ese esfuerzo y de esa visión a futuro, hoy tenemos el SAC-D en órbita, que dirige el programa de Baroto, y también Argentina está participando en el IGMAS, que es un proyecto muy interesante, que yo lo señalo como vanguardista a nivel conceptual. Es un sistema de cooperación, de información, donde en el mundo entero se han ya unido 23 naciones, entre ellas Argentina, para compartir toda la información que todos los sistemas satelitales están generando para poder reprocesarla y redistribuirla en el mundo entero. Eso es algo que por ahí antes en los programas espaciales no existía, la idea de la o sea, el compartir entre naciones toda la información, incluso con naciones que no tienen poder científico, no tienen poder de lanzamiento, de construcción de satélites, pero sin embargo igual lo necesitan, y a la vez muchas veces coincide las naciones que más tragedias naturales viven, muchas veces son las que carecen de esta información. Entonces es también una propuesta que a nivel político aúna esfuerzos e incorpora a todas las naciones, alejándolas de la marginación política mundial e incorporándolas a un programa común. Esto básicamente es algo que quiero expandir. Nosotros por una cuestión de urgencia estamos hablando de defensa estratégica de la Tierra, pero siempre quiero que, aunque está ahí bien incluido, presentarlo como una misión masiva para la humanidad. Redirigir la cultura hacia la producción, el progreso, la industria, la ciencia como el eje de la cultura, trascender el momento histórico que uno vive para dedicar la vida de cualquier trabajador, pensador, político, empresario, etcétera, a la posteridad. El programa espacial tiene obligatoriamente esa magnitud en años que a la vez nos ordena a proyectos que deshagan esa identificación egocéntrica que muchas veces tiene el sistema actual, a buscar beneficios directos, inmediatos y personales. Tenemos situaciones de hambre en el mundo, de subdesarrollo, de cataclismos evitables que nos evitan, de guerra tradicional, de guerra nuclear, que es lo que estamos también mencionando, y me importa hacer mención el estado cultural que obviamente es necesario que tenga un pueblo como para poder encarar un proyecto que sea así de grande, que trascienda su existencia, que trascienda a veces aparentemente su capacidad económica. El dato económico que muchas veces se usa, vale la pena recordarlo, que en el programa Apolo que lanzó Kennedy, de cada dólar invertido se recuperan 10 o 15. Ese es el efecto de la economía real, de la economía física, que otros miren y que obviamente nosotros entendemos también. Y dos cosas para terminar mi parte, es que Argentina, bueno, ya les dije, es uno de los 23 países que participan en este proyecto IGMAS, y que por lo tanto necesitamos que Argentina también participe del proyecto de defensa estratégica de la Tierra que impulsa Rusia, como impulsó el IGMAS, pero simplemente que pertenece tal vez a otra escala, es más aventurado, es a largo plazo. Así que bueno, eso es mi parte y ahora me queda a vos, Sara. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a enfocarme, voy a tratar de ser lo más breve posible porque es bastante el contenido que traté de resumir. Voy a enfocarme en la defensa estratégica de la Tierra, de la cual forman parte diferentes propuestas. Una de ellas es, por ejemplo, lo que ya mencionó Emiliano, el programa de IGMAS, el sistema de monitoreo satelital entre naciones. Y esta misión surge en el 2009, donde Anatoly Perminov, que en ese momento era el director de la Agencia Espacial Rusa de Roscosmos, él y otros científicos en Rusia plantean que se debe llevar a cabo una colaboración científica entre las naciones del mundo en torno a resolver dos problemas centrales de la Tierra y de la humanidad. Uno es defenderle a la Tierra de las amenazas externas, tales como asteroides y cometas, que es el aspecto que voy a desarrollar más adelante en torno a la economía física. Y el otro es el de defender a la humanidad de las catástrofes naturales que suceden en la Tierra, tales como huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, pero también la detección de las pandemias y la expansión de las pandemias. En todo este concepto
de la defensa estratégica de la Tierra, del cual ICMAS es una parte, el punto central es la detección y la alerta temprana de estas amenazas. Y por lo tanto eso significa un rol del hombre en el espacio muy crucial. Para eso voy a dar algunos ejemplos de casos que sucedieron recientemente, de catástrofes naturales. Por ejemplo, tenemos el terremoto de 9 grados en Japón, el tsunami que causó pérdidas y muertes, el terremoto en Haití de 7 grados con un saldo de muertos y también el terremoto en Italia, la erupción volcánica en Puyehue, en Chile. Estos son simplemente algunos ejemplos, pero lo más importante es que con este tipo de sistema de defensa estratégica de la Tierra, de lo que estamos hablando es de alerta temprana. Este tipo de catástrofes se pueden prever no con días, sino estamos hablando de meses y hasta años de anticipación. También hay un aspecto más grande respecto a este tipo de catástrofes y sus causas, que es el eje del por qué requerimos este sistema de defensa y que se requieren tecnologías superiores a aquellas con las que contamos hoy. Este es un video de una erupción solar que de clase X1 se clasifican en A, B, C, M, X. X son las mayores. Esto sucedió el 23 de octubre, o sea, hace pocos días. Por suerte la eyección coronal no estaba dirigida hacia la Tierra, así que no fue tan fuerte el impacto, pero sin embargo sí llegó a la magnetosfera de la Tierra, causó auroras boreales anormales, y bueno, seguramente se habrán percatado, los que usan el GPS también tuvo un efecto sobre eso, y sobre los sistemas de satélites en la Tierra. Ese es el efecto es un aspecto extra que también cubre el proceso, o la propuesta, mejor dicho, de la defensa estratégica de la Tierra, que tenemos que tener en cuenta las causas solares y galácticas de lo que sucede en la Tierra. O sea, existe una correlación entre los ciclos de traslación de nuestro sistema solar dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y por ende también existe una relación entre eso y la mayor o menor incidencia de rayos cósmicos en la Tierra. También eso tiene una correlación con la actividad volcánica en la Tierra, con los efectos que esto tiene en los aumentos y la disminución de esa actividad, los cambios que genera en el clima terrestre y en la relación con la actividad del Sol misma. También hay un aspecto que es el de la biodiversidad en la Tierra, es decir, las fluctuaciones en las cantidades de especies o de población en cada especie y esa fluctuación en torno a estos ciclos que afectan a la Tierra. Todo esto está íntimamente relacionado. Son temas de los que tenemos más información, contamos con más información y documentales sobre estas cuestiones, que no las vamos a tratar ahora, sino puede ser en el futuro. Pero lo que voy a tratar en esta oportunidad es, como dije antes, la cuestión de la amenaza de los asteroides y los cometas, con algunos datos ilustrativos. Primero hay que ver cuáles son los objetos, qué son estos objetos cercanos a la Tierra, LEO, por sus siglas en inglés, es astronomía. Lo primero que medimos es el impacto de un objeto cercano a la Tierra. O sea, la forma de medir esta amenaza es tomando en cuenta el tamaño del objeto, es decir, a través de su diámetro, y teniendo en cuenta la velocidad. También esto nos da una noción de la energía cinética que representará ese impacto, como lo vemos en esta gráfica. Bueno, tenemos dos ejemplos en la historia de la Tierra. De la península de Yucatán, es un caso de impacto de un asteroide de 1 kilómetro de diámetro en la zona de la península de Yucatán, que de acuerdo a las investigaciones actuales es el que causó, en teoría, la desaparición de los dinosaurios. Y generó cambios climáticos en la Tierra de alto impacto y muy duraderos. Después también tenemos uno más reciente, en 1908, que sucedió en Siberia, en la región de Tunguska. Se estima que el caso de Tunguska fue creado por un asteroide de entre 30 y 50 metros de diámetro, que aparentemente no llegó a impactar en la Tierra, se desintegró antes en la parte baja de la atmósfera. De todos modos causó daños importantes, generó un cambio climático, arrasó bosques enteros. Se puede ver
gráficas, como comparativamente en diferentes ciudades en Buenos Aires, México y Brasil, el área afectada por el impacto de este objeto cercano a la Tierra. Y obviamente no mató a nadie porque, bueno, estamos hablando de Siberia, una región que no está poblada. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la población de objetos cercanos a la Tierra. En esta gráfica que estamos mostrando se ven las estimaciones comparativas. Acá entra en juego la cuestión del método, lo cual es un limitante en este caso porque nuestra primera línea de defensa está armada en torno a la observación. Tenemos datos viejos de observaciones y con eso se arma el método y se extrapola a futuro, ¿no? Entonces es un limitante serio, porque nuestra primera línea de defensa son todos estos observatorios terrestres que juntan estos datos y obviamente la precisión de los cálculos que se hagan a futuro depende de cuántas más observaciones tengamos. Entonces es un limitante, por lo tanto también estamos hablando de un salto cualitativo en el método que se va a aplicar a través de el método de investigación que se va a aplicar a través de esta nueva propuesta de la defensa estratégica de la Tierra. Pero además hay otras barreras que tenemos que cruzar en la detección. Tienen que ver, por ejemplo, con dar un salto cualitativo en las tecnologías existentes. Por ejemplo, el telescopio espacial infrarrojo WISE, mientras duró, nos dio datos reveladores respecto de lo que creíamos que era la población de asteroides cercanos a la Tierra. Es muy revelador porque, digamos que nos demuestra que hasta que no tuvimos el WISE proveyendo estos datos, nuestra percepción sensorial era un verdadero limitante respecto al entendimiento de los objetos que nos amenazan. Por ejemplo, hay una gráfica donde consideramos el tamaño, que es esta. En la observación simple o a través de la luz visible, digamos, la capacidad de reflejo que tienen estos objetos, que se conoce como albedo, de acuerdo a su reflejo, uno dice, bueno, los que son más brillantes deben ser más grandes. Entonces, la detección primaria, la primera línea de observación, era esta, ¿no? Cuando ya se pasa a los rayos, a la detección a través de infrarrojos, lo que vemos es que los asteroides que se observan, los mismos tres asteroides, en realidad eran lo contrario a lo que veíamos con la percepción humana, ¿no? Es decir, era el tamaño opuesto a lo que la intensidad de brillo nos daba por el método convencional. Entonces realmente es un limitante muy grande y eso fue un salto cualitativo para esta misión. Hoy día la propuesta es que se construyan más telescopios espaciales de este tipo, pero con lentes más grandes, de entre 30, 50 y hasta 70 metros de diámetro, en comparación con lo que es un ser humano, con lo que fue el telescopio Hubble y con el telescopio James Webb, que se lo he propuesto, y bueno, y los que siguen. Pasando a los sistemas actuales de defensa. Bueno, en este sentido tenemos que considerar que para desviar los asteroides y los cometas se necesita pensar en una función simple que es tamaño y tiempo. La idea es que si alteramos la velocidad del objeto con suficiente tiempo antes, eso puede modificar la trayectoria de su órbita y evitar el impacto. Por ejemplo, si enviamos una nave de 10 kilos para que colisione con una roca de 10 metros, el tiempo necesario para que la desviación sea efectiva sería solo meses, algunos meses. Esa es la relación. Pero si la roca tiene un diámetro de 100 metros, entonces necesitamos 100 años. Por eso hay además varias opciones para desviar las rocas, que es lo que voy a tratar de detallar de manera breve. Por ejemplo, tractor de gravedad. Se coloca una nave espacial cerca del objeto causando una atracción gravitacional que causa un pequeño empuje gravitatorio sobre la roca, desviándola con el tiempo. El propulsor. Se fija un propulsor al asteroide que genera un impulso continuo que cambia lentamente la órbita. Es un gran desafío lograr que aterrice en el asteroide, primero, porque se sabe que además los asteroides están girando. Y a la vez, esto tiene otro problema, que es cómo hacer que el impulso sea en una sola dirección, ¿no? Ya que están girando. El otro método es la ablación láser. Es disparar un láser de alta potencia, pulsado o continuo, que convierte la superficie del asteroide en plasma o en un gas, y esto genera un efecto de impulsor
que va a mover lentamente al asteroide, desviándolo. El desafío en este caso es poder lanzar un rayo a larga distancia con precisión o lograr disminuir, reducir el tamaño de estos aparatos de láser para poder ubicarlos cerca de los asteroides y desde ahí hacer el impacto. En cualquiera de los casos estamos hablando de un sistema que representa, como ya lo dijimos, un salto totalmente cualitativo en las tecnologías actuales. Otros métodos de baja densidad se los conoce, son métodos más lentos. Por ejemplo, hacen uso de la radiación solar, como la vela solar. Es una vela enorme que usa la presión de la radiación solar para alejar al asteroide. Otros métodos similares consisten en pintar al asteroide con una sustancia reflectante, con la cual rebota más luz solar y esto causa un empuje lento en el asteroide, o envolverlo en plástico reflectante. Pero después también tenemos los de métodos de alta densidad en periodos más cortos de tiempo, que son métodos rápidos. Son dos. Impacto cinético, que se estrella una nave pesada en el objeto de alta velocidad. La energía del impacto puede cambiar la trayectoria del asteroide o del cometa. El tiempo del impacto cinético sería muchos años antes, pero es más fácil impactar un objeto que intentar aterrizar en el objeto. Esa es la consideración que hace la diferencia. Y por último, detonación nuclear, que es la opción más poderosa con la que contamos hoy día en la actualidad. La forma es que se detona un explosivo nuclear a cierta altura por encima del asteroide o cometa. Esto obviamente libera rayos X y gamma que, como ya dijimos antes causan la ablación de la superficie de la roca, es decir, que se evapora o se convierte en plasma, y eso causa un impulso que finalmente aleja al objeto. Bien, ahora esta presentación esquemática, simple, reducida sobre los asteroides y los métodos era necesaria porque lo que voy a hacer ahora es hacer una especie de comparación, o un estudio mejor dicho, de esta propuesta de la defensa estratégica de la Tierra vista en términos de la economía física. Entonces, para eso vamos a requerir el análisis de dos variables. Una es la densidad de flujo energético, es una variable de la economía física, y la otra es la infraestructura físico-económica disponible. Estas son, empezando con la densidad de flujo energético. En términos físicos se refiere a la energía radiante que pasa a través de un área determinada en un tiempo determinado. Pero en el contexto económico, en términos económicos, se refiere a la potencia aplicada a un área en un determinado tiempo. Y con esta medida tenemos la capacidad de darnos una idea del desarrollo económico potencial de una nación o de un sector o de una región de lo que se esté analizando. Bien, para entender mejor estos conceptos vamos a hacer uso de lo que acabamos de mostrar de los casos de asteroides. En el caso de que tuviéramos el posible impacto de un asteroide de 100 metros de diámetro, la tecnología que elegiríamos sería la nave de impacto cinético. Usaríamos una tecnología de propulsión química y simplemente podríamos desviar este objeto en cuestión de meses antes del impacto. Ahora, si utilizáramos en lugar de esta tecnología de la nave de impacto cinético, usamos la tecnología de la vela solar, la desviación tendría que buscarse con 10 años de anticipación. Es decir, tendríamos que tener todo preparado 10 años antes de haber detectado y haber ubicado toda la misión para poder lograrlo, ¿no? Antes del impacto. Bien, en el caso de tener un objeto de 1 kilómetro de diámetro que se aproxima a la Tierra, tendríamos que buscar el método tecnológico del detonante termonuclear, y en ese caso solamente tendríamos que aplicarlo unos meses antes del impacto, de nuevo. Ahora, eso en comparación con la nave de impacto cinético significa que tendríamos que lanzar la nave 100 años antes del impacto, siendo un asteroide de 1 kilómetro de diámetro. Y ni hablar del caso de la tecnología de la vela solar, porque simplemente se vuelve algo ridículo de calcular, no sería posible. Son ejemplos que evidencian
¿qué alcance tiene desarrollar la tecnología de detonación termonuclear? Porque es el método de mayor densidad de flujo energético aplicada. Es decir, el hombre ejerce mayor potencia en el menor tiempo posible. Esto obviamente significa un salto cualitativo para la economía completa. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo más para poder entender mejor el concepto de densidad de flujo energético. Lo vamos a medir en torno a la tecnología de los combustibles para propulsar estas naves. Como vemos en este cuadro, lo que vamos a medir es el impulso específico de 3 tipos de combustibles, es decir, cuánto impulso se obtiene por unidad de peso de combustible. Lo que vemos acá es que cada tecnología, sea energía química, fisión y nuclear, cada una representa un salto en términos de órdenes de magnitud superiores, cada vez superiores. Eso quiere decir que la fisión es 2 veces más eficiente que el combustible químico. La fusión es 100 veces más eficiente que la fisión. Las reacciones materia-antimateria, que todavía faltan desarrollarlas, serían incluso más eficientes que la fusión por órdenes de magnitud. Y un último ejemplo que quiero dar respecto a las diferencias en términos de capacidades futuras, que nos va a permitir desarrollar esta propuesta. Los cohetes con combustible químico están limitados a trayectorias balísticas. Con un desarrollo de nuevos principios físicos en la propulsión nuclear y termonuclear, en el espacio vamos a tener un salto realmente cualitativo en términos del impacto en la economía física. ¿Por qué? Porque la energía nuclear puede proveer sistemas de propulsión constante. Esto es central, quiero que presten atención porque también esto está involucrado en la capacidad de la humanidad de poder llegar a hacer viajes tripulados por hombres a Marte y tener una capacidad de conexión entre la Luna, la Tierra y Marte. Hoy eso no es posible con las tecnologías existentes. Entonces, desarrollar la defensa estratégica de la Tierra en términos de la capacidad de combatir asteroides va a requerir de la energía nuclear y eso nos va a permitir, como dije antes, sistemas de propulsión constante. Esto es algo que va a reemplazar las trayectorias balísticas con trayectorias de aceleración constante. Va a proveer velocidades mucho más rápidas y por lo tanto los tiempos de intercepción van a ser más cortos. En definitiva, como ya dije varias veces, de lo que estamos hablando es de un salto realmente cualitativo que va a reformar la capacidad completa de la humanidad de responder a asteroides y cometas. Y por último, para las conclusiones, quiero concentrarme en el aspecto del principio del motor científico, que es el eje central de la ciencia de la economía física. El sistema de la defensa estratégica de la Tierra va más allá de ser una política de defensa antimisiles. Es también un sistema de monitoreo del espacio, capaz de destruir cualquier objeto peligroso que se aproxime al planeta. Además, es un sistema capaz de prevenir con meses y años de anticipación, como ya lo vimos, catástrofes naturales en la Tierra, tales como terremotos, clima extremo, enfermedades pandémicas, y nos permite lograr el entendimiento de los cambios galácticos que afectan a la Tierra. Pero, fundamentalmente, se basa en dejar obsoleto el conflicto entre naciones, ya que se trata de unir a las naciones en torno a una misión conjunta para el beneficio común. La defensa estratégica de la Tierra representa el eje de una misión de motor científico para poder descubrir nuevos principios físicos y desarrollar la economía de las naciones, ya que lograr desviar un arma nuclear o un asteroide desde el espacio va a requerir un salto tecnológico muy grande. Además requiere total capacidad espacial y por ende requiere un tipo de sistema económico nuevo que dé lugar a esa posibilidad. Las tecnologías a desarrollar se van a elegir rigurosamente en función de conducirnos a niveles superiores de densidad de flujo energético aplicada. Por último, este proceso desata un aumento de los descubrimientos en diferentes partes del mundo y esto genera un aumento en la tasa de crecimiento total de la economía mundial. Como consecuencia, aumenta el poder de la humanidad para entender y controlar los procesos de nuestro sistema solar. Ahora lo que vamos a ver es un extracto
que seleccionamos de un mensaje de Larouche, como ya lo presentó Emiliano, un mensaje que acaba de suceder hace 2 días, es un mensaje de Larouche enviado al seminario que se está realizando en la Universidad de la Dubna en Rusia. On the other side, presuming that we do what we have to do in order to prevent this war from ever actually occurring. The war is already on, could ignite this. But if that case, we face another problem. We face a food problem globally. We faced economic problems which are relatively worse as threats to mankind than anything in recent centuries. And we're going to have to not only build up our economy or rebuild it, as we're trying to do in Russia now, but we're going to have to rebuild the world economy. We're going to have to build it on a new phase. Now, the new phase is, in a sense, is here. Presuming that we do not get into a thermonuclear war, the future of mankind will be dominated by an effort to protect Earth from being bombed virtually by asteroids, large objects in space. We know that there are many out there. We have very little knowledge of the identity of the most of those things. We have only a tiny fraction of these asteroids which we can identify presently. We have almost no capability yet of doing more than modest gestures of defense against a serious damage to the population of Earth and to Earth itself. And even possibly later on the line, even the extinction of mankind, as the extinction of living processes has occurred on the planet Earth at earlier times in Earth's history. So the great battle, the great war, the legitimate war, the necessary war that we're going to have to fight is going to be a war which saves and protects mankind's existence on the frontiers of Mars and between Mars orbit and Earth orbit. That will be a central feature of any sane government, any sane planet which comes safely out of the threat of thermonuclear war now. We've been on this as scientists, we've been on this actually since the end of the 1970s and the beginning of the 1980s, where the defense of Earth against satellites and various kinds of things was in progress. We've now, with the landing of this instrument on Mars, we have the beginning of a buildup of the kind of equipment on Mars which can interact reciprocally with observers on Earth, and we can, at the speed of light, therefore, be an exchange of operations between Mars and Earth, which will help us greatly to interfere with the threats from satellites in the volume of space in between the Mars orbit and the Earth orbit. All of this suggests that we are going to get out of the kind of sloppiness that we had had in terms of the progress of science throughout the world. Science will have to take a great leap forward, that the postponement of science and the use of bad methods of economy which stand in the way of science. In the United States has become collapsed. We have collapsed our productive capability. We have mass starvation in the United States, not only because of the bad policies of the current president and his predecessor, but because of natural conditions. We have moved our production, as into China, into poorer parts of the world where people are paid very little. We have in the United States, as happened in Russia, and has happened throughout most of Western and Central Europe. The ability to produce has been destroyed by the trends in policy over these recent, since the end of the 1980s, but actually earlier. So we're in a period where we have two essential visions. One is we have a horrible condition of economy in most of the planet for humanity as a whole.
The death rate of humanity is now going to increase on the basis of the current trends, even without a thermonuclear war. We're going to have to reverse the trends in policy throughout Eurasia and the Americas to change the current policy, to go to high technology, to go to more emphasis on thermonuclear power as a power source, of high technology power source, which enables us to do the things we have to do and that we can do. So we've entered into a terrible period, but also a very promising period, if we allow ourselves to recognize what fools we have been over so many decades so far. Now we face a great danger, a danger of virtual extinction of nations, a possible extinction of humanity itself through thermonuclear war. We have a world which cannot feed its population anymore under these conditions. Death is crawling like a wave throughout the planet. And therefore, at times like this, rather than complaining and worrying, which don't do any good, we have to come to a time where we reenact and revitalize science. We need a global science driver program to go into areas of development which are available to us, but which have not been used, which have not been promoted. We're going to have to go to degrees of technology we've never undertaken before. And that's our option. We have on the one side the worst possible threat, the worst possible possibility. On the other side, we have the challenge, and especially to younger people, younger scientists, who will respond successfully to the alternative, to the mobilization of mankind, away from all the nonsense that we've wasted our lives upon in so many ways. And we're going to have to science driver programs which take over not only the development of Earth as such, the Earth territory. We're going to reopen the question of the moon as a place for building up the capability for going to Mars or sustaining Mars. We're going to be going to higher powers, thermonuclear fusion, controlled thermonuclear fusion, which can get us to from Earth or the moon to Mars within approximately a week. It'll maybe take a generation for us to achieve that kind of performance, but in the meantime we can be going in that direction. And therefore we have, I think, two things to consider. One, the threat of disaster, led by the threat of a thermonuclear war, which is now likely to occur unless prevented by almost miraculous means during the rest of this year into the beginning of next. And the push on this is the fact that the economies of Europe, for example, the economies of the Americas, especially North America, are collapsing at a rate which is unimaginable in previous times. So we're going to have to change those policies. We're going to have to reach up. The green policy will not survive, or else mankind will not survive. A green policy is impossible. Mankind cannot continue to exist successfully under a so-called green policy. High technology, high energy flux density, and very, very advanced physics. These are the things that are going to be required if the world is going to make it. And people who are young people in universities who are concerned with science are the actual leaders of the future in making possible what is so desperately necessary. Thank you.